¿Qué tal, gente? En Baixapa nos encontramos en la querida ciudad de Cacupé, capital espiritual del país, para mostrarte cómo está viviendo la gente los preparativos de la festividad de la Virgen, la fiesta mariana más grande del país. Y también te vamos a mostrar cómo lo vivimos nosotros en años anteriores con el gran equipo de Baixapa. ¿Qué tal, gente? Baixapa, qué gusto poder mostrarles este camino, la famosa Ruta 2, donde tanta gente circula, un país se moviliza a través de la Ruta 2 y millones de personas en el mes de diciembre vienen a pagar sus promesas en este camino, ¿verdad? En este recorrer, en este transitar. Y la fe mariana moviliza a millones y millones de paraguayos, no solamente acá en Paraguay, sino que en todo el mundo, paraguayos que observan este programa y que están viviendo hace tanto tiempo en el extranjero. Vamos a dejarle un pedacito de lo que es el 8 de diciembre, de lo que es el festejo de la Virgen de Cacupé. Cada 8 de diciembre, cada año, los peregrinantes vienen aquí. Y hay tantas historias y tanto por contar. Así que una imagen de acá, Santi, de lo que es este lugar todavía tranquilo, sin gente. Ahí saludando a los muchachos. Ahí están, todos saludando. Y así se siente, ¿verdad? Así se siente en nuestro país, así se siente el Paraguay. Así se siente un día en Baixapa. Un saludo constante. Y un reconocimiento, ¿verdad? De un paraguayo a otro paraguayo, de poder seguir mostrando lo más lindo de nuestro país. Y llegamos a un lugar que es histórico por una tragedia, lastimosamente. Se volvió en un sitio histórico por una tragedia de Pablito que estaba con su madre en brazos y murió de sed, ¿verdad? Entonces... tenemos la capilla San Pablo, conocido también como Curuzú Pablito, ¿verdad? Y acá está una niña que nos va a hablar de la historia de este lugar. Hola, Tania, ¿cómo te va? Dame beso. Otro. Ya estábamos hablando nosotros. Ahí está. ¿Podemos sacarte un ratito la cartera para que la gente vea un poco tu remera? Ahí está, ella es Tania, ella es tolerante, es amorosa, es nostálgica, es imaginativa y es amable. ¿Qué tal, Tania? Bien. ¿Bien? ¿Dónde vos trabajás? ¿Con tu mamá estás trabajando? ¿En esa casilla trabajás con tu mamá? ¿Y siempre le recibís a los peregrinantes también? Sí. ¿Todos los años? ¿Sí? ¿Cierto que me vas a contar la historia? Sí. Dame tu mano y vamos. Ahí está. Nos vamos con Tania. Y acá está esta capilla, ¿verdad? Vamos más adelante y vamos a hablar con él. ¿Qué fue, muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama tu nombre? Derly. Derly, Félix, Félix, Anthony, Anthony y Roland. Roland. ¿Qué tal, muchachos? ¿Bien? bien. Aquí le va, permiso. Vení, Tania. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Esta es la capilla de San Pablo. ¿Quieres sentarte? ¿Vamos a sentar? ¿No? ¿Así paramos? Bueno, como vos digas, Tania.
Bueno, contanos qué se sabe de este lugar, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas opiniones, muchos comentarios y mucha historia de este lugar, ¿verdad? Contanos vos lo que se sabe y la historia de Curuzú Pablito. El bebé que murió de sed. Pablito era un bebé que viajaba con su madre hasta la ciudad de Cacupé para pagar su promesa. Sí. Un día de mucho calor, precisamente en el kilómetro 42, falleció de sed. Su madre lo sepultó en el mismo sitio. Según la leyenda, esto ocurrió en el 7 de diciembre del año 1947. En aquella época la ruta no estaba asfaltada y cuando comenzaron los trabajos de pavimentación, uno de los obreros se encontró con la cruz del nombre de Pablito. Sí. Ya de acá de los 80, un obrero que pasaba por el lugar se detuvo a orar enfrente de la cruz y le pidió a Pablito para que lo ayudara a curarse de una enfermedad que parecía. El trabajador se curó a partir de ese momento. Mucha gente comenzó a llegar hasta el sitio a ver sus favores a Pablito. Desde aquel día del remoto día, cada vez más gente recorre diariamente a ver sus milagros y bendiciones. Me mata de amor la historia trágica de Pablito, ¿verdad? Que pierde la vida porque no tenía agua, ¿verdad? Su madre no tenía agua y muere en este kilómetro, ¿verdad? Es cierto, Tania, que mucha gente viene a rezarle a Pablito y mucha gente se cura gracias a los rezos que le dejan a Pablito. ¿Sí? Vamos a ingresar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? Omar. Omar, encantado, Omar. ¿Vos sos el encargado acá de la capilla? Sí, pase más adelante. Vamos a pasar, vení, Tania. Y este es el lugar, ¿verdad? Que empezó muy chico esto, Omar, ¿verdad? Y si todo empezó con los... ¿Sí nos acompañás acá? Y esto empezó hace 70 años, cuando la ruta todavía ni era roja. Con los trabajadores que siempre queremos encomendarnos a alguien, ¿verdad? Sí. Y se encontró la crucita de que era la historia de Pablito. Y ahí empezó todo chico, de a poco. Y era un pequeño nicho nomás, Un ¿verdad? nichito. Una cosa que tenemos, si ustedes se fijan, en toda la ruta del Paraguay, hay muchos nichos. Hay muchos nichos. Muchos nichos, y esos lugares no precisamente son lugares agradables, ¿verdad? Son lugares donde ocurrieron desgracias, pérdidas humanas. Entonces, siempre donde hay un nicho Pasó algo. hay dolor, ¿verdad? Y este lugar que tenía también su nicho de una tragedia y de un dolor muy grande, perder un hijo por morir de sed, ¿verdad? Por la falta de agua. De la tragedia pasó a una creencia muy grande, Muy una creencia grande. popular. Una iglesia muy popular y día a día se hace más fuerte porque Sí. tenemos muchísima gente de todo el país, inclusive de Argentina, de Estados Unidos. Vienen a Sí, conocer el lugar. sí, vienen a conocer el lugar. Y por supuesto que la fe mueve montañas, ¿verdad? Y vení, Tania, acompañarnos acá. Se comenta también, ¿verdad? Porque hay muchas versiones y hay muchas opiniones, ¿verdad? Sí. Se dice que después de que haya fallecido Pablito, en este lugar empezó a brotar agua. Así se dice. Que como se tiene en la historia que falleció de ese, ¿verdad? Y que en el lugar donde él falleció brotó el agua, el pocito, que hasta ahora sigue vigente y la gente viene a buscar el agua milagrosa, ¿verdad? Podemos ir después a ese lugar, ¿verdad? Sí, a ver dónde brota el agua. Sí. Y mostrar un poco Y esta es la capilla que se hizo a base de las personas que donaron. de colaboración, o sea, Todo es colaboración, todo lo que hay acá es a base de lo que hizo la gente, promesa, todo es donación. es cierto también que un albañil empezó a construir. Que una bañera empezó a construir y la gente vio lo que se estaba haciendo y empezó a apoyar todo el mundo. Y la historia, no solamente la historia del Paraguay, ¿verdad? La historia de nuestra gente La historia de mucha gente que es somos muy fuerte. muy fuerte y muy Somos- solidarios. Somos muy solidarios, ¿verdad? Eso es lo que nos caracteriza y bastante. Y yo siempre digo que cada extranjero que viene al Paraguay ya no se quiere ir, Ya no ¿verdad? se Cuando le conoce al paraguayo, ¿verdad? Es que Porque el paraguayo parece le que va a recibir a cualquier extraño en su casa y le va a hacer pasar. le da hasta lo que no tenés, le da al extraño, ¿sabes? Sí. Así somos
Eso es algo muy bueno también que nos hace único a nosotros, ¿no? Sí. Porque de todos lados se acuerdan bien de los paraguayos y por suerte. Sí, se acuerdan bien de nosotros Sí. hablando de nuestra hospitalidad. Queremos avanzar un poquitito, mostrarles lo que es este lugar. Y Pablito, al tener una capilla propia, ¿verdad? Pasó a ser San Pablo. Porque no puede ser Pablito, ¿no? Sí, pasó a ser Capilla San Pablo. Pasó a ser Capilla San Pablo. Ahí tenemos la imagen de San Pablo. Y que se le conmemora como la fiesta patronal el 29 de junio. Que tenemos misa Cada 29 de cada junio. 29 de junio, que es San Pablo. Y se le conmemora 9 días de misa. Tenemos Carubazú, tenemos una fiesta patronal. Y más todavía cuando es el Día del Niño y los Reyes. A que mucha gente viene sí a o sí también. rezarle. Y lo que es la festividad de la Virgen de Cacupé, La festividad. los horarios, qué día normalmente ya se abre, o siempre se abre a la misma hora y se cierra a la misma hora, Omar. Y en las festividades tratamos de estar más porque ya tenemos mucha más concurrencia, ¿no? Y a partir del 6 ya tenemos servicio peregrino, que van a venir jóvenes de San Lorenzo como cada año, y ya estamos 24 horas. Con la 24 gente, horas. ayudando, auxiliando cualquier cosa. Estamos acá 24 horas. Qué bueno, Omar. ¿Tu apellido, Omar? Pereira. Osmar Pereira. Vos vivís en... Acá luego. Acá vivís. Sí, ahí al lado de mi casa. Qué bueno. Qué bueno saber de que la solidaridad del paraguayo llega Llegamos. a esto, ¿verdad? Y que sabemos nosotros, ¿verdad? De acá a unos años más esto se agranda más y más y más, ¿verdad? Tiene Porque de un nicho ya tenemos una capilla, ¿verdad? a una capilla. Y es una capilla independiente, como si fuera que Pablito se maneja como una parroquia muy independiente que tenemos la gracia y que no todas las capillas tienen. Tenemos misa todos los domingos, que no todas las capillas tienen, ¿entendés? Sí. Es una parroquia, mini parroquia ya es, y va a seguir creciendo. Tiene Sí. que seguir creciendo. Qué gusto, te agradecemos, Omar, A tu ustedes, tiempo cuando quieran. que nos recibas y con estas imágenes queremos mostrar un poco la historia de lo que es la festividad de la Virgen de Cacupé y lo que es también la historia de Curuzú Pablito y dejar esto como documento histórico también para que más personas conozcan la historia y también vengan A Pablito. a Pablito a conocerle, a visitar la capilla y hacer las promesas, ¿verdad? Sí. Anyone can be Santa. Why can't a lady like me? I admit I'm underfed, but with a pillow from the bed, I could be Santa Claus. Oh, anyone can play Santa. I fantasized it a lot. With his hat upon my head and his suit of Christmas red, I could be Santa Claus. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y copora, soy la costumbre clásica. Tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país.
Nova 5.000, Lego 25.000, Peluche 20.000, Llavero 20.000. Hola señora, ¿qué tal? En este momento estamos con doña Cristina. ¿Qué tal doña Cristina? ¿Cómo estás? Ay, chapa. Creo que le saluda a la cámara. Guaraní, Reina. ¿Te gusta Haya? Que haya para Quiero que te presentes a la gente y que le cuentes un poco hace cuánto estás con tu local de chipa con butifarra, ¿verdad? Sí. Algo que no puede faltar cuando venía a Cacupé. Después de tantos kilómetros de peregrinar, sí o sí tenés que alimentarte bien, ¿verdad? Con chipa, con butifarra. Hay cocido también. Tenemos cocido también. Pero y pico las abuelas cocido con arajacu. Y a la mañanita sí. Y piro milla de Sí. allá. Y hasta ahora ya no. ¿Y hace cuánto que te dedicas a la venta de butifarra con chipa? Sí, hace 20 años. ¿Fue un trabajo que te heredaron tus padres? ¿Cómo comenzó? ¿Era una tradición familiar? Realmente de mi suegra. ¿De tu suegra? Sí. Porque ella es la que vendía la chipa. Y yo venía con ella. ¿Y te gustó? Sí. ¿Cómo ves en estos días esta festividad? ¿Hay mucha gente como en años anteriores? ¿Hay poca gente? ¿Qué tal la venta? Todavía no hay la gente ahora. Poco todavía. Y más o menos nomás todavía la venta. ¿Pero dónde llegues ahí? Sí, hay algo siempre. Eso es lo importante. Sí, no hay que quejarse. ¿Alguna recomendación que vos le quieras dar a la gente que viene acá a Cacupé? Aparte que tiene que pasar sí o sí por tu local. Esa es una ley. Que se cuiden. Eso es lo importante, porque la salud es lo que es importante para todos. Lo primerito es la salud. Y aparte venir a agradecerle a nuestra Agradecerle madre, a la Virgencita y después que vengan a comprar un poco la chiva y la butifarra. Anilo Ureíta. Ni la pareja, güey, tío. Ya, Emma. Ya le dijo doña Cristina. Ani peyu, pero pecarujan guan. Dale tu cucarunta ahí, pero acente. Peyo guá. De leyenda sacra, de un tiempo lejano, quiero devolver, quedo con tu imagen, que era de mi raza, vestirte serrana, virgencita india de Cacupé. Bueno, yo que te presente para la gente, cuente cómo te llamas y conocer un poco de la historia que tenés con la Virgen, ¿verdad? La anécdota. Virgen, exactamente. Yo me llamo Feliciano Cabral y tuve un milagro realizado por el Supremo y la Virgen María, por supuesto, también. Yo tuve cáncer de mediastino. ¿Cáncer de? Mediastino se llama, acá en el pecho. Y acá el pulmón y el corazón hay un agujero, dice, según lo entendido de Toreque. Sí. Y ahí tenía un tumor que era la dimensión de 20 por 16 centímetros. 20 Grande. de largo, 16 grande. Grande. Y hice quimioterapia, por ejemplo, 6 sesiones tenía que hacer. Sí. La duración de quimioterapia era de 4 días. 4 días, el lunes entraba y salía el viernes. Bueno, y mi pronóstico, según mis parientes, mis padres que ya falleció, mis hermanos, le dijeron los doctores, a mí no me dijeron, porque trabaja psicológicamente, no me dijeron que era perspectiva de vida máximo 6 meses. No había 6 más meses te posibilidad. dan de vida. Sí. ¿Esto fue hace cuánto tiempo atrás? 2010 era En el eso. 2010. Mayo del 2010, era en Semana Santa, era en la Semana Santa también en el Figueroa. Y tuve una operación primeramente en el hospital más antiguo que teníamos allá en la clínica, la clínica vieja. Y ahí le dijeron a mis parientes que no había posibilidad, que ya vieron que ya está todo decompuesto. Tu alcance ya estaba muy ya avanzado. Avanzado también. Y vamos a hacerle quimioterapia para paliativo. Para que Esto ya no era para atajar el cáncer. Para ni nada. mantener esos 6 meses. O si no, ni esos 6 meses no había posibilidad. Esos son los pronósticos de los médicos, pero Dios dijo otra cosa. ¿Y qué pasó después? ¿Dónde se produce
el milagro, ese donde... Y eso se produjo al decidirme. Yo una vez me decidí de que yo no iba a hacer más quimioterapia porque ya me sentía más... ¿Y ya te habían dicho vos que tenías 6 meses de vida nomás? No, todavía no te habían dicho. Nadie me dijo nada, pero yo ya estaba en cama, ya no podía más, débil, ya... esquelético ya estaba, ya no podía más ni caminar ni nada. Y me decidí, dije a Dios y a la Virgen María, le puse en sus manos mi vida, dije que le llamé a papá y le dije a mi esposa también que a partir de hoy yo me resuelvo que no voy a hacer más quimioterapia, que yo digo en la Biblia que un día más ni una hora más, si es su voluntad no se puede agregar. Y me puse a su disposición. Ese fue Le rezaste a la Virgen. Ese fue el pedido que le hice, pero también le pedí algo. Le dije que tenía pequeños hijos todavía que criar y si me podía dar una oportunidad. Ese pequeño rezo que hice era a la Virgen María y al Padre Eterno, Jesús y su Hijo. Y a partir de ahí empecé a mejorar. Hubo muchas circunstancias que llegaron al final de este milagro. Viste que yo me decidí a no hacer más y la doctora que me daba que me atendía a mí, tuvo muchos problemas porque se fue en Europa a hacer, no hay problema, ¿cómo se llama eso? Concurso y eso. Sí. Y vinieron, murió su esposo. Cada vez que yo me iba... Especialización. Sí, especialización. Cada vez que me iba, me iba a comunicarle que no iba a hacer mal quimioterapia ya. Eso nomás lo quería decir para que nosotros podemos necesitar para el hospital, allá la familia y eso. Y pues ya empezaba ya a mejorar día a día mejoraba, que no hacía quimio. Entonces la doctora me dijo que tenía que hacer un estudio profundo otra vez, por lo menos una vez, porque estaba mejorando y le daba algo de curiosidad. Me mandó a hacer el estudio que se llama tomografía con contraste. Sí. Y ese había sido que no apareció mal el tumor que tenía de 20 a 16 centímetros. Ya no estaba. Desapareció por completo. Y se extrañó mucho. Ella seguramente, pues yo todavía no sabía, porque ellos siempre usan términos médicos. Pero ahí yo me di cuenta de que me sanó Jesús y la Virgen María, porque se fue allá, le llamó al director de la parte de oncología. Le llamó, me dijo... No podían creer. No podía creer. Y me dijo que ahí mismo al Señor le dijo, en mi presencia le dijo, este señor increíble, tenía poco perspectiva de vida. Y ahora no sé qué pasó, dijo la doctora. ¿Y cuándo fue el momento que vos viniste a la Basílica de Cacupé? Y yo me vine... Agradecerle después de cuántos meses, después de cuánto tiempo. Yo primeramente le agradecía, nosotros en nuestro lugar o sea que el lugar de nacimiento, en mi barrio es Cristo Rey allá, 3 kilómetros de Cacupé. Sí. Hicimos una misa de agradecimiento ahí, porque yo ya sabía que Dios ya me curó. A la Virgen María vine después de, por lo menos, yo me curé en 8 meses y estuve trabajando yo acá. Suponerle que era en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre ya estuve. En octubre yo vine a darle gracias a la Virgen por los beneficios recibidos y el milagro que hizo su Hijo Jesucristo, porque ella fue intercesora. ¿Y cómo fue ese momento de entrar a la Basílica, después de superarle y ganarle a un cáncer tan grande? Sinceramente, y un rezo que hiciste en tu cama. Y ese rezo que hice, cura. Ese rezo, seguramente el rezo que necesita Dios es la entrega total de que muchas veces nosotros rezamos, ¿verdad? Rezamos, pero rezamos muchas veces pidiendo muchas cosas. Pero un rezo muy sencillito, así que le gusta a Jesús, seguramente le habrá tocado y me dio la oportunidad de seguir con vida otra vez y para glorificar su nombre. Ustedes vinieron acá, ¿no? Yo no tengo ningún mérito de porque no soy bueno ni nada, ni no soy especial más que usted ni nadie. No sos bueno en qué sentido. No, yo te digo que en la vida, por ejemplo, no soy un que
que hace trabajos espirituales, por ejemplo. Claro, apostolado, a eso te referí, o sea, no sos una persona que... Yo sinceramente tocaba luego la guitarra y estaba en un grupo de oración luego, ¿verdad? Sí. Pero después me dividí un poco, viste que vos cuando tocas la guitarra tenés muchos amigos, ya tengo un grupo folclórico, ya... Antes yo tocaba solamente en el grupo Renovación Carismática Católica, Alabanza al Señor. Y después ya te fuiste a los otros grupos. A otro bando me fui y eso era seguramente lo que no le gustaba, o sino que porque me quería mucho, me hizo ver una luz, ¿verdad? Para que cambie de camino. Y pasaron 7 años, ¿y cómo te sentís? Y ahora estoy vivo, ¿no? Nuevito, y pues De mitad y ti. No, ya tengo 52 años. Tengo muchos hijos y ya estoy viendo ahora a mis nietas, nietos. Gracias a Dios. Gracias a la Qué alegría. Gracias por compartir con nosotros y a esta experiencia. También, gracias. Y este milagro. Le doy muchas fuerzas a ustedes los jóvenes que crean siempre en Jesús y la Virgen María, porque en estos tiempos difíciles que estamos llevando hay muchas dificultades. Viste que hay drogadicciones, hay la vicio. Tecnología también, mucho vicio y vicios. Y usted tiene que tener mucha fuerza y creer en Jesús, hacer una pequeña oración particular con Él, mano a mano. Algo puede gustarse, hablar con Él mano a mano. No tantas palabras, porque el único viene el pensamiento, pero hay que entregarse. Eso fue lo que a mí me dio una oportunidad más en la vida. Porque todos tenemos que morir, pero hay que ver el camino que estamos caminando, transitando. Le agradezco a Telegutro para que pues a mí un bicho mío. Sí, ya, zapaiteta tú. Le agradezco. Muchas gracias. Que Dios la Virgen le bendiga siempre. Gracias. El sonido de la felicidad. Cuando vemos el pan dulce en el súper, la decoración roja y verde en todos lados, o cuando empezamos a oler ese inconfundible olor a flor de coco, sabes que llega la época más esperada del año, donde todos quieren que su Navidad sea perfecta, con el árbol más grande, con las luces más brillantes y con los regalos más especiales. Pero lo importante no es que sea perfecta, es que tenga magia. ¿Te gustaría descubrir la receta para eso? Despertá a tu Papá Noel interior compartiendo con quienes más querés, esparciendo el espíritu navideño, disfrutando de crear momentos mágicos y sumale a tu mesa el sabor refrescante de Coca-Cola. Coca-Cola, magia de verdad. Ahora estamos con doña Olga, acá en la ciudad de Cacupé. ¿Qué tal, doña Olga? ¿Cómo estás? Muy bien. Va. Sí. Quiero que te presentes un poco a la gente y tu nombre, tu apellido y que le cuentes un poco sobre tu trabajo. Sí, yo me llamo Olga Esther Bernal y estoy preparando la mercadería, que es vestirle a la Virgen para ofrecerle a los meseros también que vienen. ¿Hace cuántos años te dedicas a eso, doña Olga? Y hace 11 años que realmente me dedico a él. ¿Y cómo empezó para que vos empieces a preparar, por decirlo así, a hacer el peinadito, los buclecitos a la Virgen? Y mirando nomás, yo vine a trabajar acá vendiendo otras cosas. Y después, en un día de lluvia, yo no podía vender lo que traía, entonces primero empecé a vender velas y rosarios, y después miraba así la gente que hacía, y entonces también procuré para hacer, y estoy haciendo hasta hoy día. ¿Y esto se lleva, o sea, la venta es mayoritaria que el de las velas y los rosarios? Y sí. Es igual, hasta ahora sigo vendiendo las velas, también sigo vendiendo los rosarios y también la imagen de la Virgen y otros santos diferentes que tengo también. Decime, ¿qué precios tienen las imágenes? Las imágenes y a partir de 15.000 tenemos, bien accesible. Veo que un dato muy curioso, capaz muchos van a decir nada que ver, pero hay virgencitas que son de pelo más oscurito, sí, de pelo negro, y otros que tienen el pelo un poco más claro. Sí, sí. ¿La gente también pide eso
¿O lleva nomás sin Algunos, protestar? algunos sí se fijan mucho en la vestimenta, también en la cara de la Virgen y Son un poco en más todo. exigentes. Sí, son un poco más exigentes algunos. Pero veo que vos estás preparándolo. Yo la veo. El cabello. Y este viene así, pero no se puede ponerle así, entonces yo tengo que hacerle un bucle. Ese es el rulo que yo le estoy haciendo, así preparando el rulo para poder aplicarle. Que hay otros tipos de cabello también que se le pone se llama el peluquín, ¿verdad? Ese es como un cabello natural. Y vos tenés que hacer el bucle así para poder colocarle y para que queden así. Y esto, de estos, ¿cuántos cabellos salen? O sea, ¿para cuántas Y virgencitas? eso depende Aproximadamente. depende del tamaño de la imagen. Depende del tamaño de la imagen porque hay imagen chicos y hay grandes. Y la imagen grande, por lo menos más o menos 3 más que sale la imagen grande. Hoy leña carangüe pucubea, la leña carangüe pucubea. Sí. Ah, Este esto sale viene so- así por... Ese viene así. Vos le sacas y viene así, solamente en tiritas viene así. Ah, y viene así por rollitos, por decirlo rollito. así. Sí, por rollito. Y un rollito es para un buclecito nomás. No. ¿Cómo es? Porque yo, por ejemplo, hago así la medida de por lo menos 10 veces así hago, ¿verdad? 10 de estas tiritas hago, así contando y después le hago así para que se quede el rulo, para que quede enrulado así. 10 tiritas tengo que mezclar y hacerle. Pero el 10 bucle. tiritas de un solo rollito. De un solo, así, del rollito que viene. Viene nomás. ¿Cuánto aproximadamente en el día haces? Y ahora mucho. Estoy Hoy haciendo. vi la venta. Ahora sí, pero hay veces que no hay nada también y entonces hay poca venta, entonces poca producción también. Porque yo, por ejemplo, de acuerdo a lo que voy vendiendo nomás también, estoy produciendo también, ahí está también de la botella, que es reciclado, que es la botella plástica y de eso también hacemos. Por ejemplo, es de la botella. Ese de la gaseosa, de coca, nico, de todos los productos, también hacemos así. ¿Y este qué costo tiene? 15.000. 15.000. Sí. ¿Y estos que tienen su casita de vidrio, o sea, tipo su... Ese está 30.000, ese yo compro, ese yo no fabrico, pero por los vidrios y eso que lleva más Es un poco más trabajado. más trabajado. Pero después todos son Su producción. producción. La vestimenta, esos son todos producción. Vienen así. Son por eso. Este ya es un poco más grande ya. Ya es un poco más grande. Tengo más grande que todavía no estoy Y trayendo. todo. si la gente quiere comprar, ¿qué costo tiene eso? 120 tiene. 120. Sí. A partir de 15.000 guaraníes, A entonces partir puede de, llevar una a partir imagen de la Virgen de 15.000. Cancún. Sí, hay a partir de 10.000 también así, sin la casita de por ejemplo. Esa imagen, ahora nomás no tengo todavía acá, pero voy a tener solamente la imagen así con la maderita y a 10.000 y la flor, sin cabello nada. Y después la casita así, 15.000 de esto. Y así va subiendo los precios, de acuerdo al tamaño. También. Sí, un poco, doña Olga. ¿Estos son de Yujina? Acá lo vi. De Cacupe. ¿Y qué hora te levantas? ¿Cómo es tu día a día? Porque esto no solamente haces en época de la festividad de la Virgen de Cacupe, todo el año. Todo el año. Y contame un poco a qué hora te despertás, cómo es tu rutina diaria. Y mi rutina diaria es 4:30 lo que yo me levanto. Ya me levanto a preparar mi mate. Las 5 ya salgo, vengo ya a empezar acá para quedarme para vender. Ahora, por ejemplo, a las 3, hoy las 3 ya vine. En la festividad, por ejemplo, a las 3 y eso ya a las 2:30, 3 ya estamos. Hace 11 años estás acá. Sí. Y decime, ¿cómo recordás aquel KQP
de tu infancia, de tu coyura que hablan de eso, donde Sí. tu abuelo fuera. ¿Qué cambió? Algo que vos quieras destacar y que recordás y atesorás por siempre esa época, porque vivimos de una manera diferente la festividad de Cacupé. Sí, muy diferente, muy diferente. Yo recuerdo que venía con mi abuela, y yo me crié con mi abuela, vivía con ella y siempre venía porque ella era muy devota de la Virgen también. Y siempre venía. Yo, por ejemplo, nunca imaginé venir a hacer esto también, trabajar en esto también, porque yo trabajaba siempre vivía en San Lorenzo, trabajaba en otras cosas, ¿verdad? En venta también. Y nunca, pero después dije, seguramente que también mi abuela que ya falleció, quiso también que yo venga a hacer esto. Entonces yo siempre venía con ella, traíamos nuestras matulas, así como se dice, traíamos así para comer algo y veníamos, pasábamos el día, entrábamos a la misa, nos íbamos al Tupazurcuá, siempre. La calecita que no podía calecita, faltar. sí. Y siempre veníamos así con ella. Y bueno, ahora yo vengo a quedarme acá y a dedicarme a esto también. Y capaz, como vos dijiste, tu abuela quiso así, nuestra madre también. de Cacupé también, porque Sí. estás al costado, Sí, cerca de ella. Al costado y gracias a ella estoy haciendo mi día a día. Yo trabajo desde lunes a lunes. ¿Taipori-Cutú? No, Taipori-Cutú. Todos los días vengo y bien temprano vengo y vengo a tomar mi mate y esperarle a los clientes. Y siempre hay algo. Siempre se lleva Sí, algo. nunca hay que quejarse. Nunca hay que quejarse. La Virgen no nos falta. No, no vos falta. Gracias a Dios y la Virgen, la salud y el trabajo, si tenemos, ya tenemos todo, ¿verdad? El despertárselo ya es Sí. algo para agradecer. Para agradecer a Dios y a la Virgen por despertar un día más de vida y después el trabajo que te da y el pan de cada día que uno lleva en la casa, ¿verdad? Que todos los días siempre hay algo para llevar. Nunca vos venís de balde, alguito, por más que sea, no haya venta, no haya gente, siempre sale y viene y llevas alguito. A Nunca venís de veces, balde. a veces un poquito menos y otros días un poco más, Sí, pero viajarse. así es. Entonces, la época de Cacupé te recuerda a tu abuela. Sí, me recuerda mucho a mi abuela. Y a mí también me recuerda Sí. mucho a mi abuela. Mi abuela también ya falleció. Sí. Y recuerdo que hace 3 años, justamente cuando vinimos a grabar en la ciudad de Cacupé, le llevé una imagen como esta. Sí. Se puso tan feliz que hasta ahora Sí. está en mi casa. Y lo único que le pidió a mi mamá, porque mi abuela falleció hace 2 años, Sí. fue que le prenda la vela todos los días a su virgencita Cacupé. Así es, yo por ejemplo me acuerdo que venía con mi abuela y siempre llevábamos Cacupé Potú, siempre nos compraba las ollitas, por ejemplo, ¿verdad? Que es la tradicional. Así Cacupé Potú. El Cacupé Potú siempre llevábamos ollitas o llevábamos esa candarilla que dice, así, eso, todos son de barro, ¿verdad? Y esas son cosas de la infancia que uno recuerda siempre, ¿verdad? Lo que... Y que esperemos también que no muera. Se vive en una época diferente, de maneras diferentes, pero siempre recordar y mantener vigente esa tradición que llevamos, ¿verdad? La verdad que eso es muy bueno, por ejemplo, darle a los nietos, yo que tengo ya nietos, nietas, ¿verdad? Y tratar de que siga llevando esa tradición que nosotros vivimos en la niñez, es diferente, ¿verdad? Al de ahora, ¿verdad? Pero por lo menos algo entre esos que vaya involucrándose en nuestra tradición de antes. Para que no Totalmente. Muchísimas gracias, doña Olga. Un placer. Gracias a ustedes. Que la Virgencita te bendiga siempre y que traiga muchos compradores, muchos clientes. Gracias. Que puedas ir, o sea, que puedas volver a tu casa feliz Sí. y vendiendo todos tus productos. Muchas gracias. Va surgiendo un canto de esperanza para todo aquel que abraza el fruto de su trabajo.
canto de los Llegó el momento de ponerle más potencia a tus aventuras. Subite a la Amarok V6 desde $49.500. Aprovecha esta inigualable oportunidad para subirte a la camionetaza más potente. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller, mayor rendimiento, economía y seguridad. Volkswagen es más, es tuyo. que daña barreras para el que busca trabajo. El sonido de la felicidad. Cuando vemos el pan dulce en el súper, la decoración roja y verde en todos lados, o cuando empezamos a oler ese inconfundible olor a flor de coco, sabes que llega la época más esperada del año, donde todos quieren que su Navidad sea perfecta, con el árbol más grande, con las luces más brillantes y con los regalos más especiales. Pero lo importante no es que sea perfecta, es que tenga magia. ¿Te gustaría descubrir la receta para eso? Despertá tu Papá Noel interior compartiendo con quienes más querés, esparciendo el espíritu navideño, disfrutando de crear momentos mágicos y sumale a tu mesa el sabor refrescante de Coca-Cola. Coca-Cola, magia de verdad. Un día mi hijo de 5, casi 6 años se enfermó. Tuvo fiebre prolongada, ¿verdad? Y le medicamos, fuimos al doctor, les medicábamos, ¿verdad? Y no le paraba la fiebre y como 3 días por ahí de fiebre ya le dio un parálisis, ¿verdad? Y ese parálisis no tuvo remedio por acá, entonces tuvimos que recorrer a un especialista, ¿verdad? Sí. A un neurólogo, y nos recetó un remedio muy caro, ¿verdad? Ya le tenía que poner 20 inyectables. Y con la desesperación nuestra, ¿verdad? Seguramente nuestro hijo se dio cuenta, ¿verdad? Y nos dijo: papá, mamá, no se preocupen, yo me voy a curar. Llévame junto a la Virgen, en tu Pascua, yo me quiero bañar con su agua, nos dijo. Increíble, una criatura de 5 años. Sí. Y impresionante, pues. Y ahí mismo le alzamos, ya no movía más sus piernas. Y le llevamos, le trajimos acá en tu Pascua, entramos en la iglesia, le bañamos todo y de ahí empezó a moverse de vuelta. Esa fue la impresión muy especial, ¿verdad? Y se movió, caminaba tambaleando, pero ya se movía ya de vuelta. Y de ese día nosotros le traíamos cada día. Él luego pedía él luego pedía, cada día se quiso bañar, ¿verdad? Con el agua de la Virgen, y rápidamente a los 5 días ya caminaba normalmente de vuelta. Increíble. ¿Y él de un día para otro dijo eso? De un día para otro, yo creo que fue vio la desesperación de sus padres. Nuestra, sí. Y salió a decir eso, y de ahí nosotros nos prometíamos, ¿verdad?, a recibir a los peregrinantes de nuestra casa. Nosotros desde el 6 de diciembre ya tenemos muchas visitas. Nuestra casa ya es de los peregrinantes. Al principio empezaba de nuestra familia, ¿verdad?, de nuestros parientes, de todos los puntos del país, ¿verdad? Y ahora se suman con ellos sus parientes, sus amigos, y así sucesivamente. Ahora cada año compramos más colchón para el descanso, más comida, todo gratis, ¿verdad? Ya sea ducha, cocido, comida, y nunca no nos faltó nada. Y yo siempre, cada día paso por enfrente de la iglesia, le doy primero las gracias y después les pido de vuelta
a que me acompañe siempre. Eso es mi testimonio, ¿verdad? Queremos agradecer por este testimonio, ¿verdad? Y esta historia, porque entre los peregrinantes hay tantas historias, ¿verdad? Y es importante tener el conocimiento de estas historias, ¿verdad? Y poder seguir agradeciéndole a la Virgen. Eso es lo que yo pido siempre a las personas, ¿verdad? Que primero agradezca y después pide su acompañamiento siempre a la Virgen, porque la Virgen escucha, nos acompaña siempre. Y yo siempre le pido en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y siempre me abre el camino. Es muy importante tener la fe es muy, muy importante. ¿El nombre de tu hijo? Hugo Javier Romero, y ahora es futbolista. Imagínate. Después es futbolista. Guaraní siempre nos acompaña en cada viaje. Para hacer un almuerzo rápido les recomiendo elegir, por ejemplo, unas butifarras. Esta entraña es espectacular. Ya probaron la entraña, si no les recomiendo entraña. Es un corte muy noble, muy rápido, en vuelta a vuelta y ya está. No puede faltar un matambrito. Y les recomiendo esta morcilla del abuelo. Esta es la morcilla parrillera. Hay muchos sabores para que elijas y disfrutes de estos sabores espectaculares. Nuevo lanzamiento de Guaraní, el abuelo en embutidos. Hoy voy directo al campo y me envuelve el llanto porque ya no estás, el recuerdo. Anyone can be Santa, why can't a lady like me? I admit I'm underfed, but with a pillow from the bed, I could be Santa Claus. Oh, anyone can play Santa. I fantasized it a lot, with his hat upon my head and his suit of Christmas red. I could be Santa Claus. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y copora, soy la costumbre clásica. Tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. Los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Guaraní, alimentos guaraní, el idioma del sabor. ¿Y estas viejecitas? 25. ¿Y este me dijiste? 30. ¿Y estos? 20. No sé cuál voy a llevar. Este me gusta también, el de la botella. ¿Cuánto pagaste? 15.000. Parece que lleva. Este es muy lindo porque es artesanal. Sí, es artesanal. Este es 30.
Bueno, en este momento seguimos recorriendo la explanada de la Basílica y nos encontramos con Don Valentín. Vaya para Don Valentín, ¿de guapo? Sí, guapa y tereí ahí. Ahí está, ahí me presenta a la gente ante la cámara de Herera. En tiempo pues ya podemos vamos a web coape, con profesión coape. Bueno, muy buenas tardes para este canal especial. Y yo tengo 74 años y estoy trabajando ya, gracias a Dios, 41 años acá, exclusivamente fotógrafo. Y yo lo que soy uno de los pioneros de implementar los caballitos acá. Antes era prohibido. Yo trabajaba por el costado de la Basílica nomás, por mi caballito, por mi carrito así. Después vino otro padre, se cambió acá periódicamente los padres responsables. Y vino un padre Ávalo, entonces él permitió a nosotros que entremos acá en la explanada con nuestro caballito a trabajar, gracias a Dios. Y desde ese día hasta hoy día están acá. Estoy acá, gracias a Dios, y me alegro mucho. ¿Hubo algún año, no hablemos de época de pandemia, hubo algún año que no llegaste a venir por algún problema? Que no haya sido el año de la pandemia. No, continuamente, ininterrumpidamente. Cada año es mi trabajo, cada año. También puse un negocio a mi señora, también en una oportunidad, cuestión de 10 años por ahí, a mi señora Copetín. Y después se dejó, ya somos ya un poco de adultos y ya no podemos más, entonces yo sigo mi trabajo nomás. Y hay un antes y un después, o sea, ¿cómo vos ves ahora a la gente? Hay muchos fieles que ya vienen peregrinando, hay diferencias como en años anteriores. Te voy a decir la historia, por ejemplo, en época de la dictadura se llenaba todo acá, cuando comienza los novenarios se llenaba toda la gente acá. Mandé el 6, el 7, el 8, la gente hubo y carro, hubo yo pitaco a ver por 3 días. En época de la dictadura hubo yo pitando por 3 días. Antes viene la gente en carro, en época de la dictadura. Cuando tú sabes la diferencia, cuando cada año disminuye la gente, cada año disminuye. Pero siempre oye yo allá, pero tú sabes la diferencia en época anterior que usáramos la gente un botu la calle de que tú viniste Guatá, a ver más la gente el 6 al 7 el 8 un betipao yo. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Un tereré de campeones. Mira, Don Valentín, la gente por Corajaiti y foto con el caballito, porque eso es algo que vos venís acá a Cupé y es obligatorio que tenés que llevar tu foto con el... Yo tengo mi foto con el caballito, sí. Era bien chiquitita, pero tengo. ¿Me han de hoy no era? ¿Quién sabe, verdad? Nos apeango oye justifica a la gente. Oye justifica a la gente o la abuela, tú pasas a andar orero cojina anterior que ore o una escuela fotógrafo blanco y negro pero vapo oreo pero pillaco y cuestión de 60 años lo más antes ore o vapo la fotógrafo blanco y negro pero ave la oye justifica o ya por cámara cae. Peor con generación, pero hoy más 41 a 42 años me metí yo más ahora con generación, ¿verdad?
bueno, andere yuga, reye justifica agua, pues. Da, y la obligación que te tiene donde y donde la era jalar. Pero un recuerdo, sí. Como un recuerdo. Es una cábala. Sí. Si vos viniste acá a Cupé, tenés que llevar tu... Sí. Porque eso se va también transmitiendo de generación en generación. Cuando yo sea mamá, seguro que voy a traerle a mi hijo y va a sacarse la foto del caballito después. Y así sucesivamente, porque es el recuerdo que tenemos de las personas que vivieron un Cacupé diferente. Porque todos vivimos un Cacupé diferente. Y la mayoría, por ejemplo, la pareja Plajú, se arinde, se la las fotos a Arecola, se recuerdo empezar ahí, Arecola, a su catán de será. Entonces, de será, cuando de Haitema, de su talacayo, Areja, era ella, pues la recuerdo, mi pesa la tema. Yo continuaba la que. O seguía, niño, sote y upea. A pesa. ¿Y qué tal se acerca mucho la gente para pedir sus fotitos en estos primeros días? Sí, ya continúa, la gente ya no se sabe, la continúa, estamos llevarla a tiempo, pero a partir del 6, sábado y domingo la tema ahí, sábado y domingo la gesta. Claro, esto hay que destacar que ellos no solamente en esta festividad de Cacupé están acá, están todo el año. Sí, todo el año. O sea, vos podés venir en enero, en mayo, junio, julio, Ocu, Amandaví, Cuarajú. Era adelante de foto con el caballito. Sí, así mismo es. Gracias a Dios. Gracias a la gente. Un paraíso, 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 paraíso tropical. Quiero despertar con tu solcito mañanero.